Bueno, entonces ahora miremos el problema de cubrimiento de conjuntos del condado de Kilroy. En el condado de Kilroy yo tengo... ¿Qué conjuntos tengo? A ver, sópleme. Tengo un conjunto de ciudades. Acá les han puesto un nombre muy creativo a las ciudades, ¿no? De la ciudad 1 hasta la ciudad 6. Sí, ahí dijeron, uy, no nos vamos a enredar poniéndole nombre a esto, ¿no? Solamalú, Quemonchatocha, esas cosas así, no. Nada de eso. ¿Y qué índice vamos a usar? Y. Muy creativos también estamos. ¿Solamente I? J, sí que usarle J. ¿Por qué? Solamente miren la tabla 6 que tienen allí en las fotocopias. La tabla 6 nos dice cuánto tiempo requiero para ir de una ciudad a otra. Eso en términos del parámetro es cuánto tiempo necesito para ir de una ciudad I a una ciudad J. ¿Ya? Fíjense que en este caso ustedes podrían entender los índices como roles. Ojo, yo voy a poner aquí un rol y es desde I salen los bomberos y a J llegan los bomberos. Es decir, yo puedo entender que los bomberos, el rol de la I es decirme de dónde sale un carro de bomberos para atender a un usuario, y el rol de J es ser el usuario. ¿Bien? ¿Lo ven? Listo. ¿Qué parámetros tiene este problema? El problema tiene poquitos parámetros. En este caso el parámetro de este problema es la tabla, ¿cierto? Entonces yo lo voy a llamar simplemente T sub IJ. Y ojo, la forma en que ellos lo plantearon introduce una pequeña modificación al parámetro, pero que hace que el problema sea mucho más sencillo. T y J vale 1 si se puede ir de I a J en 15 minutos o menos. En 15 minutos o menos. O sea, fíjense, T y J nos diría si es factible que I atienda a J. El problema, recuerden, impone una restricción donde dice que yo debo poder atender a cualquier usuario, a todos los usuarios, en 15 minutos o menos. ¿Ya? Porque si no, toca ponerle esa canción vieja de Se te quemó la casa, Marcela. ¿Sí? Si no llegan en 15 minutos, ya encontramos es nada. Y el parámetro valdrá 0 si no. Algunas personas a esto lo llaman un parámetro binario. La lógica de eso pues es que solamente toma valores de 0 o 1. Pero es importante que no confundamos el hecho de que esto es una tabla de ceros y unos con el hecho de que es una variable, porque no lo es. Es un parámetro conocido, fijo, como cualquier parámetro que hemos utilizado en el curso. ¿Listo? Y yo de hecho creo que no necesitamos más parámetros, solo ese. ¿Necesitamos algún otro? Creo que no. Veamos entonces cuáles son las variables. Los que hicieron el problema, sópleme, ¿cuáles son las variables? X sub I. ¿Y esto qué es? ¿Es una binaria? Sí. Bueno, entonces ¿qué pasa si vale 1? Si se construye una estación de bomberos en la ciudad I. Estación de bomberos en la ciudad I. Y vale 0 si no. Listo. Listo. Vamos a hacerme por acá abajito. Entonces siguen las restricciones. ¿Cuál es la restricción de este problema?
garantizar que cada cliente J puede ser atendido en 15 minutos o menos desde alguna estación de bomberos en una ciudad I. Bueno, hagamos un pedazo de tabla aquí. Vamos a hacer un pedacito de tabla. C1, C2, C3, C1, C2, C3. Ah, no, espérense, para hacerlo bien. Uf, pero cuidado, me come ese león que hay por ahí. Un león bostezando. León de la Metro Goldwyn Mayer. Bueno, entonces, fíjense acá. Tengo a la ciudad 1, ¿la puedo atender desde la 1 en 15 minutos o menos? Sí. Esta también, esta no. Opas. Esta no. C4, esta no. C5, esta no. Y esta tampoco. Ciudad 2, sí, sí, no, no, no y sí. Ciudad 3, no, no, sí, sí, no y no. ¿Listo? Entonces, ojo, esta es la ciudad I. Recuerden que el primer índice es para abajo siempre. Y J. O sea que las ciudades que yo estoy atendiendo ahí en esa tablita son C1, C2 y C3 nada más. No la completé pues porque me da pereza. Y observen esto. Si yo me paro aquí para ver cómo puedo atender a C1, ¿qué estaciones de bomberos hipotéticas podrían atender a la ciudad 1? C1 y C2, ¿no es cierto? O sea que fíjense, allí yo tendría C1 más C2 tiene que ser mayor o igual que 1. Ese mayor o igual no me gusta así. C2 mayor o igual que 1. ¿Sí la ven? ¿Cómo es la restricción para atender a ciudad 2? O sea, ¿no entendiste? Mira, si C1 o C2 se abren, yo puedo atender a la ciudad 1 en 15 minutos o menos. Para poder cumplirle a la ciudad, entonces yo necesito que por lo menos una de las dos variables, x1 o x, esto era x1, x1 o x2 valgan 1. O sea que la suma de ellas dos tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Ya? Hagamos lo mismo para la ciudad 2. Para poder atender a la ciudad 2, ¿qué estaciones de bomberos me sirven? ¿Me sirve x1? Sí. ¿Me sirve x2? Sí. X3 no, X4 no, pero me sirve X6 más X6. Y la suma de esas tres variables tiene que ser mayor o igual que 1. Hagamos la de la ciudad 3. ¿Quiénes pueden atender a la ciudad 3? ¿X1 puede? ¿X2? ¿X3? Sí. ¿X4? Sí. ¿Las otras X? No. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿yo qué hago? En cada columna voy a crear una restricción. ¿Listo? Ahora, esto se puede hacer algebraicamente, como muchas cosas en la vida y otras no. ¿Listo? Pero algebraicamente sería de la siguiente manera. Yo tengo que garantizar que la restricción de atención se cumple para toda ciudad J, porque yo dije que I era desde donde se atendía y J es quien recibe la atención. ¿Listo? Entonces yo lo pongo así. Y yo voy a decir lo siguiente, la sumatoria de todas las ciudades I donde puede haber estaciones de bomberos, sabiendo si existe la estación de bomberos va a ser un 1. Y esto lo multiplico por el parámetro de tiempo IJ,
y esto tiene que ser mayor o igual que 1 para garantizar que al menos una de esas variables que podría atender a la ciudad J lo esté haciendo. Observen que qué pasa. Fíjense que si yo estoy, por ejemplo, aquí, esta variable, si esta x2 fuera igual a 1, ¿me sirve para atender a la ciudad 3? ¿Me sirve o no? No, ¿por qué? Porque allá hay un 0, porque no llego en 15 minutos. Entonces fíjense que va a ser la sumatoria. Multiplica x2 por 0. Entonces no me sirve. ¿Ya? Entonces esa que está allí en rojo a mano izquierda es la forma algebraica. La forma explícita es la que estábamos haciendo aquí en la tabla. ¿Ya? Esta es la forma explícita. ¿Pero pillado o no pillado? Ojo, este tipo de problemas se llama cubrimiento de conjuntos. Y hay una gran variedad de problemas de este tipo. ¿Sí? Pero no. La característica fundamental es que en muchos casos hay un conjunto o dos. Un conjunto de usuarios o clientes que deben ser atendidos. Y el segundo conjunto suele ser de los servidores que van a atender. Los servidores que van a dar el servicio. Entonces en este caso fíjense que todas las ciudades del conjunto J son las que van a recibir la atención. Y todas las ciudades del índice I son las candidatas a tener una estación de bomberos. Lo que pasa es que lo que estamos tratando de hacer es tener la menor cantidad total de estaciones de bomberos, pues porque obviamente instalar esas estaciones es muy costoso. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué variantes puede haber en un problema de estos? Por ejemplo, me podrían decir que, aquí en este caso me dicen minimice la cantidad de abrir, pero me podrían decir que en cada ubicación I que yo quiera abrir un centro de atención, tengo costos distintos. Imagínense si yo quiero abrir estaciones de bomberos, que soy el gobierno municipal, y tengo que comprar los lotes y hacer las construcciones. ¿Cuánto me vale el lote para la estación de bomberos de Ciudad Jardín? ¿Cuánto me vale el lote para la estación de bomberos de Acopiyumbo? Distinto. ¿Cuánto me vale el lote para la estación de bomberos en tal otro barrio? Distinto, porque en cada barrio la tierra va a tener un precio distinto. POT también. De pronto hay problemas por uso del suelo, que en tal sitio está permitido poner la estación de bomberos y en tal otro sitio no está permitido. Entonces no tengo todos los candidatos allí. ¿Qué otro tipo de función objetivo se puede tener? Estoy imaginando otra que puede ser, lo que ahora me interesa es minimizar el tiempo promedio de atención sin importar el costo. Esa puede ser otra. ¿Sí lo ven? Entonces todo depende. O me dicen, por ejemplo, este que nos están dando es dar una garantía de atención de 15 minutos con la menor cantidad posible de estaciones. Me pueden decir, por ejemplo, usted puede poner máximo 3 estaciones de bomberos, garantíceme el menor tiempo promedio de atención. Entonces fíjense que ahí la cantidad de estaciones se vuelve una restricción y la función objetivo se vuelve un tiempo promedio de atención. ¿Sí lo ven? Me pueden dar también, ¿qué otra cosa? Me pueden dar población de las distintas ciudades. Entonces de pronto no me dicen garantizar que haya atención para todos en 15 minutos o menos, sino minimizar el tiempo promedio de atención, pero ponderado con la cantidad de habitantes. Minimícela o maximice la cantidad de habitantes atendidos en 15 minutos o menos. Entonces de golpe me sale más costoso poner una estación en un cierto lugar, pero si vive mucha gente allí, me puede convenir para mi objetivo de servicio. ¿Sí lo ven? Este descubrimiento conjunto se utiliza muchísimo para objetivos de servicio, equidad, cubrimiento, acceso a los servicios públicos, acceso a las telecomunicaciones. Uno podría usar modelos como este para decidir dónde poner antenas de celular, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con la antena de celular, fíjense que pasa una cosa muy particular. A todos nos gusta tener buena señal, pero probablemente a nadie le gusta que haya una antena encima de su casa o encima de su edificio. Porque todos pensamos, uy, la radiación electromagnética nos va a dar cáncer en el cerebro, no sé qué. Probablemente es cierto, ¿sí? Es una radiación y es electromagnética y nos está dando en el cerebro, complicado. ¿Ya? Entre otras cosas, yo creo que la generación de ustedes se va a salvar del cáncer en el cerebro porque uno ya casi no habla por teléfono, ¿no? Chatea más que hablar, ¿sí? Y hasta la gente ya redescubrió que por WhatsApp puede mandar mensajes de voz y ay, mira, me puede decir lo que... Me puede hablar y me puede decir algo, ay, eso se llama teléfono, está inventado hace rato. ¿Sí? Pero ese es uno de ese tipo de cosas que uno dice,
sería bueno tener señal cerca, pero que la antena no quede en mi edificio, que quede como en la otra cuadra. Es una cosa muy, muy curiosa. O sea, quiero el beneficio, pero no quiero someterme al perjuicio del mismo objeto antena. ¿Listo? Y este problema, este que estamos haciendo aquí, no tiene más restricciones. No tiene más. ¿Sí? Decimos la función objetivo, me imagino. No, pero allí cabe, miren, quedó hermoso el espacio para poner la función objetivo, que ya sabemos que es minimizar la cantidad de estaciones instaladas. Función objetivo es minimizar z igual a cantidad de estaciones instaladas. Entonces podemos decir que queremos minimizar z, que es igual a la sumatoria de las xy. Y ese es el problema. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este problema en particular?